Muy buenos días, México. Muy buena tarde, España. Saludo cordialmente a quienes nos acompañan en este evento virtual. Asimismo, a quienes nos siguen por las redes sociales. Sean todas bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, un espacio de un centro de difusión de una nueva cultura de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El día de hoy tengo la gran fortuna de estar en este evento titulado La expulsión de las mujeres de la filosofía en conmemoración del Día Mundial de la Filosofía. Tenemos una ponente de lujo, la doctora Sonia Reverte Bañón, que nos acompaña desde España. Sea bienvenida, doctora. Muchísimas gracias Gracias. por estar el día de hoy con nosotros. Y pues me permitiré leer en este momento su semblanza curricular para que podamos dar inicio a este tema, que estoy segura que será algo que disfrutaremos muchísimo todas las personas que desde aquí le estamos escuchando. La doctora Sonia es profesora titular de Filosofía del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad de Jaume I, actual directora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género, Purificación Escribano. Tiene experiencia curricular en la introducción de la perspectiva de género en la docencia, interés como investigadora en teorías feministas y el pensamiento feminista. Es profesora invitada en numerosas universidades extranjeras, la Universidad de Berkeley, el London School de Economics University de Buenos Aires, entre otras, y también cuenta con bastantes publicaciones, entre las que voy a mencionar La diferencia sexual en el cerebro, una revisión crítica desde el feminismo, Feminismos sin testamento, epistemologías de violencia en las mujeres, y también tiene diversas publicaciones en las universidades brasileñas. Eh, Principalmente el día de hoy que estamos celebrando en conmemoración del Día Internacional de la Filosofía, tenemos un tema que es muy importante destacar porque siempre ha sido como invisibilizada la presencia de las mujeres en varios sectores de la ciencia, especialmente hablando de la filosofía. La expulsión de las mujeres de la filosofía, como se titula esta conferencia. Me permito cederle el uso de la voz a la doctora para que nos pueda compartir su reflexión principal sobre este tema. Muchas gracias, maestra Lira, y muchas gracias sobre todo al Museo de la Mujer, que es quien me contactó y me invitó a dar esta conferencia. Es un honor para mí participar con el Museo de la Mujer, que he visto que bueno, tiene una actividad muy interesante, muy variada y muy profunda, y desde luego muy al día de lo que necesitamos hacer hoy para visibilizar las mujeres y cambiar las estructuras, ¿no? que han hecho que no seamos visibles ni nosotras, ni nuestros trabajos, ni nuestras experiencias, ni nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, muchas gracias, gracias a la directora y gracias también a la licenciada Alma, que es con quien he estado en contacto por mail, sobre todo ajustando cuestiones de días y de toda esta cuestión técnica. ¿M? Entonces, bueno, voy a iniciar. Bien, lo que voy a hablar es, voy a intentar encuadrar el tema de por qué las mujeres han sido expulsadas de la filosofía y por tanto del conocimiento, de cualquier conocimiento. Eh, Bien, la filosofía es una disciplina que se muestra muy masculinizada, no solo en números, sino también en jerarquías, copadas normalmente en sus élites por varones, que son quienes detentan el poder también en la disciplina académica de la filosofía. Como dijo una catedrática española que, bueno, tiene mucho contacto con Latinoamérica, yo creo que en México la conocéis, que es Eulalia Pérez Cedeño. Ella dijo que la filosofía se comporta como la peor de las ingenierías en cuanto a igualdad de mujeres y hombres en su disciplina.
No voy a mostrar ninguna tabla con números, pero sí que os puedo decir que efectivamente es así. Si vemos el número de profesoras en todos los niveles, ¿no? Que se imparte filosofía secundaria y universidad, normalmente en esos dos niveles, en todos los países suele ser así, en esos dos niveles, el número de profesorado mujer en filosofía y en ingeniería es parecido. No se parece en nada, por ejemplo, a la proporción que hay en arte y humanidades, que es de el total de profesorado mujer suele estar entre el 40 y el 50%, o sea, muy igualado al de los hombres. Sin embargo, en ingeniería, por ejemplo, es el 22% y en filosofía el 26%. Es decir, ya vemos que se comporta, como dice la doctora Eulalia Pérez Cedeño, realmente como una ingeniería, como la peor de las ingenierías. Bien, ha sido usual preguntarse, ¿qué tienen las mujeres para no estar en filosofía? La reflexión sobre este hecho ha llevado a muchos estudios y disertaciones y a elucubrar sobre la naturaleza de las mujeres. Sin embargo, esta mirada esencialista a esta problemática ha sido descartada a la luz de la investigación en áreas como las neurociencias. Es decir, ¿qué le pasa a las mujeres que no están en filosofía? Pues la respuesta es que no les pasa nada. Es decir, no somos las mujeres las que tenemos un problema para no estar en la filosofía. Debe ser, por tanto, la filosofía. Las mujeres no tienen nada que las convierta en menos aptas para la reflexión filosófica o para la reflexión en cualquier campo intelectual. Yo que he trabajado cuestiones de neurociencias y cuestiones de diferencia sexual en el cerebro, bueno, la conclusión de momento es que no hay. Las diferencias que puede haber son muy pequeñas entre cerebros masculinos y cerebros femeninos y en ningún caso justifican ni legitiman el diferente trato o la desigualdad que hay. Es decir, no hay una diferencia en la naturaleza, en la esencia de lo que somos, que pueda explicar por qué hemos sido expulsadas del conocimiento y en concreto de la filosofía. Como ha analizado Arantxa Echeverría, hay una investigadora, hay lo que señala como punto ciego en las respuestas a las preguntas de por qué hay pocas mujeres en filosofía, como acabamos de decir en comparación con otras disciplinas, ¿no? Yo concuerdo con Echevarría que ese punto ciego ha de dirigir nuestra mirada a lo sistémico, a la estructura que sigue funcionando con prejuicios misóginos respecto a qué son las mujeres y qué es la filosofía. Los estudios feministas y de género, desde los que yo parto, resuelven que precisamente es la construcción de las mujeres en estereotipos patriarcales la causa de que las mujeres no se hayan interesado por la filosofía o que cuando lo hayan hecho, la misma disciplina filosófica prime las cualidades que el patriarcado, en su forma estereotípica, atribuye a los varones. La filósofa francesa Catherine Malabou, una filósofa actual, afirma incluso que la filosofía como disciplina de trabajo es la tumba para las mujeres. Esta reflexión corre paralela a la interrogación sobre las mujeres en las ciencias, como hemos visto. Las mujeres no tienen nada que las inhabilite para disciplinas científicas que las encuadramos con el nombre de áreas STEM, ¿no? De ciencias, tecnologías, matemáticas, sino que es la construcción patriarcal la que socializa a las mujeres para que la sociedad y el sistema educativo las vea como menos aptas. Es decir, son las ciencias las que están construidas de tal manera que nos expulsan. No tenemos nada las mujeres, ¿no? Esto conlleva la denigración de las mujeres en las ciencias y el denominado efecto Matilda, que es un término recuperado en 1993 por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter y que precisamente señala cómo somos silenciadas, olvidadas e incluso escondidas. Este efecto, el efecto Matilda, tiene una presencia muy visible en las ciencias, pero también en la disciplina filosófica. Como reacción a ese efecto, se tratará entonces de hacer una tarea de visibilización, de visibilizar las mujeres que han sido silenciadas. Pero, y eso es lo que yo me pregunto y en lo que he trabajado parte de mis últimos años, me pregunto, ¿es suficiente la visibilización? Mi propuesta es que no lo es, no es suficiente. Y eso nos lleva a una segunda pregunta. Si no es suficiente,
poner mujeres, visibilizar mujeres, será porque el problema está en la estructura. ¿M? Entonces, ¿qué tiene la filosofía para que no haya mujeres? ¿Qué estructura? ¿Cómo se ha sistematizado para que expulse de manera automática a las mujeres? La respuesta a esta pregunta de qué tiene la filosofía para que no haya mujeres nos llevará a indagar cómo está construida la filosofía como corpus de conocimiento. La premisa es que el patriarcado, al construir el sujeto, mujer o varón, construye también las disciplinas y los conocimientos, decide qué puede ser validado y qué no, y concluye qué constituyen temáticas filosóficas y qué no, cuáles valen y cuáles no. De construir el canon filosófico según esta validación patriarcal será tan importante como hacer ese trabajo de visibilizar las mujeres que ha habido en la historia de la filosofía. Es lo que en otro registro se pregunta la antropóloga argentina Rita Segato, que rememora al pensador chileno Aníbal Quijano. Aníbal Quijano se preguntó una vez, ¿es posible una izquierda, hablando de políticas, ¿no? ¿Es posible una izquierda con episteme de derechas? Y Rita Segato se pregunta, ¿es posible un feminismo con episteme patriarcal? Y mi pregunta sería, ¿es posible un conocimiento que no genere desigualdad si seguimos con la episteme patriarcal? Si solo hacemos la tarea de visibilizar, por importante y necesaria que sea, gran parte de los conocimientos y sabiduría llevados a cabo desde los márgenes de la filosofía patriarcal quedarán igualmente sin validez. Y solo recuperaremos a aquellas mujeres que pasaron el filtro, que podemos igualar en sus temáticas y problematizaciones a los varones. Por importante que sea esto último, de visibilizar esas mujeres que pasaron ese filtro, hay que complementarlo con la deconstrucción de los mismos márgenes de la filosofía. En el ejemplo que estoy poniendo sería deconstruir el mismo filtro. Y ello implica desestructurar el canon, deshacernos en un trabajo de revisión continua de la episteme patriarcal. La metodología que seguirá este análisis aquí planteado será, en primer lugar, explicar qué entendemos por introducir la perspectiva de género, qué entienden quienes la propusieron como metodología que trascienda la mera visibilización y por qué, aun siendo esta necesaria, está resultando también insuficiente. Es decir, visibilizar mujeres en todos los campos de trabajo nuestro, en todas las disciplinas, es una tarea necesaria, pero no es suficiente. Podemos estar sacando nombres, visibilizando, poniendo nuevas listas de mujeres en literatura, en lenguas, en historia, en filosofía, en sociología. Podemos estar haciendo eso, pero no será suficiente si no transformamos la misma estructura de todas esas ciencias, de todas esas disciplinas. Es decir, hay que hacer una tarea que vaya más allá de visibilizar, pero también una tarea más allá de introducir la perspectiva de género. Hay que hacer una tarea de cambiar la estructura del conocimiento. Al decir introducir la perspectiva de género, trasladamos la idea de los conocimientos, materias y asignaturas que impartimos previamente como si no tuvieran ninguna perspectiva de género y que fueran neutrales al género. Y claramente ello no es así. Todo el conocimiento se genera desde un sujeto y unos cánones, y por ello también desde una perspectiva. Los conocimientos conformados hasta hoy tienen una perspectiva de género muy clara, que es la perspectiva andrógina y patriarcal que parte de una preconcepción que irradia su flujo a todas las teorizaciones, concepciones y praxis de conocimiento. Es decir, el conocimiento legitimado por el canon de cada disciplina tiene ya una perspectiva de género. Esto yo soy muy incisiva en esto, porque cuando decimos hay que introducir la perspectiva de género en, no sé, la filosofía, por supuesto, la psicología, las asignaturas de economía, de política, de ingenierías, de lo que sea. Hay que introducir la perspectiva de género. Sin embargo, aunque entendamos ese concepto que quiere decir, yo soy crítica en el sentido de que con eso estamos dando una idea de que el conocimiento tal como está hasta ahora no tiene ninguna perspectiva de género. Y sí que lo tiene, precisamente tiene una perspectiva de género patriarcal, machista,
vinculada a un sujeto legitimado que es el varón, a un sujeto secundario o incluso no sujeto que es la mujer. Entonces, no se trata de introducir una nueva perspectiva de género, sino de destruir la perspectiva de género que esas ciencias, esas disciplinas tienen. ¿Cuál es entonces esa tarea que estoy diciendo? La estructura de exclusión y negación de las mujeres a todos los niveles muestra que existe un mecanismo sistemático que organiza la presión de las mujeres de forma orgánica. La tesis que mantengo y desarrollo aquí es que esta forma sistemática de opresión requiere de una concepción epistemológica que ordena y dirige qué es conocimiento, qué es verdad, qué es validez científica. La opresión de unos sujetos, así como las violencias necesarias para ejercer esa opresión, necesitan ser validadas y legitimadas por el sistema de conocimiento, de interpretación, de significados, en definitiva, por un marco teórico que es quien valida esa opresión. Por ello, es ese marco el que necesitamos transformar. La visibilización de mujeres, el rescate de nombres de pensadoras, de científicas, ayuda a esa transformación, pero no puede por sí sola ser la estrategia definitiva. Tampoco la introducción de la perspectiva de género es suficientemente transformadora, como están demostrando todos los indicadores que sobre la realidad de desigualdad tenemos. Para que se dé una transformación real hay que hacer un giro epistemológico y eso implica aplicar una mirada transformadora a cómo generamos el conocimiento. Gracias. Actualmente el término perspectiva de género aparece de manera bastante regular, no solo en textos académicos de las diversas disciplinas sociales y humanísticas, como hace décadas cuando empezó a utilizarse, sino también en cualquier ámbito de investigación académica, incluso desde ámbitos que hace décadas ni pensábamos, como son todos los ámbitos de las disciplinas STEM o, por ejemplo, las mismas matemáticas. Yo tengo una compañera, por ejemplo, que hace precisamente eso, se dedica a pensar cómo introducir la perspectiva de género en las matemáticas. Bien, ahora por tanto es algo que está en todas las disciplinas y se nos está pidiendo desde la misma institución universitaria que intentemos aplicar eso, ¿no? Introducir la perspectiva de género en nuestra docencia y en nuestra investigación. Podemos decir, imitando al famoso título del libro de Bell Hooks, que se titula El feminismo es para todo el mundo, que la perspectiva de género es para todas las disciplinas. El mito de las disciplinas que conforman un conocimiento objetivo y neutral al que no le afecta quién es el sujeto que realiza la investigación ya no se sostiene hoy en día. Y por tanto hay cada vez más autoconciencia y más presión académica y social para que se integre una perspectiva que tenga en cuenta un horizonte de igualdad en cualquier disciplina y campo académico. Lo que promueve la perspectiva de género es la incorporación de los aspectos de género en todas las áreas de la política y a todos los niveles de producción social y cultural, ya que solo de esa forma se podrá asegurar la igualdad. Esta idea de hacer de la perspectiva de género algo horizontal que se implique en cualquier temática y en cualquier área política es el concepto de mainstreaming, que nació en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en Beijing. Bien, ese concepto está relacionado con esta idea. Es decir, no podemos desmantelar la desigualdad poniendo, por ejemplo, en el caso nuestro de la docencia universitaria, poniendo una asignatura que sea, eh, no sé, cultura de igualdad o igualdad entre mujeres y hombres. No, si solo hacemos eso y todo lo demás no lo cambiamos, no podemos transformar el conocimiento y por tanto no podemos obtener una realidad de igualdad. Hay que transformarlo todo. Está claro que no podemos hacerlo de golpe, hay que ir poco a poco, pero el camino ha de ser ese. ¿M? Entonces, en la Agenda 2030, por ejemplo, también se sigue esta idea. Los ODS, ¿no? Los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU, pues tienen también esa idea de llegar a una igualdad, que es el objetivo número 5 de los 17 que hay, precisamente de forma transversal. De forma horizontal tenemos que recorrer los 17 objetivos y entenderlos de forma intercoordinada, coordinada entre sí, ¿no? Entrelazada entre sí. Bien, la misma ONU es consciente del retraso que llevamos en la agenda de igualdad y por eso
hace unos años publicó un librito que se llama 100 Years Gap, 100 años de brecha. Es decir, si nos ponemos las pilas, dice la ONU en ese librito, si nos ponemos las pilas hoy, si hacemos este camino de transformación, no solo incluir nombres, no solo incluir a las mujeres y remover, como dicen las liberales, con eso es suficiente, dicen. Incluimos a las mujeres y removemos y la estructura no hay que cambiarla. No, si no cambiamos la estructura, la misma ONU lo dice, si no cambiamos la estructura, la desigualdad está tan profundamente enraizada que tardaremos 100 años 100 años, por eso se llama así el libro, en llegar a una realidad de igualdad. ¿M? Yo cuando les digo esto de los 100 años a mis estudiantes, pues ahí se dan cuenta de lo mucho que queda por hacer, porque a veces están muy optimistas y ellos creen que la desigualdad es cosa de la época de sus padres, sus madres, sus abuelas, sus abuelos, y que ellas y ellos no lo están viviendo hoy. Yo les digo, sí, sí, fijaros la ONU lo que dice, que llevamos 100 años trabajando bien, en 100 años podremos cubrir esa brecha, si no, no serán 100 años, serán más, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de la importancia, ¿no? De trabajar y transformar esta realidad de desigualdad. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer esto. El lento avance en igualdad, pues, que estamos diciendo, e incluso retroceso en algunos países y áreas, demuestra que el problema es en gran parte estructural y ello exige escarbar en los pilares que sostienen esa estructura, uno de los cuales probablemente de los más robustos es el conocimiento y cómo forjamos el conocimiento. Sin entrar en toda la eminente aportación que la teoría feminista ha ofrecido al respecto, es importante indicar que la crítica feminista a las formas de generación de conocimiento, a las teorías sobre la racionalidad y a a las praxis supuestamente objetivas han hecho que haya habido un giro epistemológico que imposibilita seguir hablando de conocimiento objetivo y neutral en cualquier campo del conocimiento. Este giro epistemológico, es decir, de dudar de que haya conocimiento objetivo y neutral, este giro epistemológico puede estar representado por la preocupación de Helen Longino, que es una autora referente en el campo de la epistemología feminista. Ella se hace una pregunta, en 1994 se la hizo. Dijo, ¿podemos conocer el mundo sin odiarnos a nosotras mismas como mujeres? Es decir, con eso estaba diciendo, con esa enigmática frase, Longinos estaba preguntando si podemos conocer sin sentirnos objeto, sino sentirnos sujeto de conocimiento y sujeto legitimado de conocimiento. Y no es fácil, porque la misma epistemología, el mismo conocimiento suele trastornarnos para ser las mujeres automáticamente objeto de conocimiento. ¿Eh? Si somos sujeto, no nos reconocen, nos invisibilizan, siempre somos, incluso en los premios como los premios Nobel, la mujer de, o sea, nos bajan del escalón del sujeto. ¿Eh? Entonces ella, esa pregunta, ¿no? ¿Podemos conocer el mundo sin odiarnos a nosotras mismas? Sino tener la autoestima como sujeto que deberíamos ser. Bien, el abrumador consenso sobre la falta de objetividad en el conocimiento indica que habrá que introducir la perspectiva de género que hemos explicado. ¿En qué sentido? La investigación de estudios de género ha destapado en casi todas las disciplinas científicas ese velo patriarcal que las han marcado. Y ello ha ocurrido incluso en aquellas disciplinas que se creen, como estoy diciendo, más neutrales y más alejadas de prejuicios subjetivos. Tenemos que pensar para darnos cuenta de la importancia de la impertinencia de la teoría feminista, lo impertinente que la teoría feminista ha tenido que ser, precisamente para que el patriarcado empiece a reconocer o empiece incluso a ser consciente de que hay que cambiar algunos patrones de pensamiento y algunos patrones de conocimiento. Es decir, tenemos que ser las feministas muy incisivas, tenemos que ser impertinentes y a veces incluso tenemos que ser malas, ¿no? Como algunas feministas están diciendo las aguafiestas, ¿no? Sara Ahmed, por ejemplo, habla de la feminista es siempre una aguafiesta porque siempre viene a criticar aquello en lo que los hombres han estado cómodamente instalados durante siglos. Pues sí, somos aguafiestas. Bien. em,
Entonces hay que hacer esa crítica de las estructuras para sacar a la luz todo eso que está ahí escondido y funcionando a la vez. ¿Eh? Bien, la investigación feminista y de género ha roto todo eso, ha roto con los imperativos de autoridad, ha roto las maneras de hacer ciencia que no están claramente, digamos, y de manera objetivamente expuestas, ha dejado al aire todos esos pilares de cómo se construye el conocimiento desde el patriarcado, cómo se ha construido desde el patriarcado. Pero la labor de deconstrucción sigue siendo aún hoy inmensa y por ello nos conviene que sea efectiva. Aquellas y aquellos que ansiamos un mundo con igualdades plenas, hemos de utilizar todo el potencial que el desarrollo del conocimiento nos dé. Y hace tiempo que hay un ámbito de estudio que precisamente es el que recopila ese conocimiento y que sería, pues bueno, las teorías feministas del pensamiento feminista. Bien, este pensamiento feminista eh, se inició en los años 70 en la academia con una carga crítica importante, que es la que os estaba diciendo que hace falta realmente para desmantelar todo ese conocimiento patriarcal. Sin embargo, a raíz de la despolitización de las sociedades desarrolladas en los años 80 y más aún hoy con el neoliberalismo, se empezó a utilizar el concepto de género como un concepto neutral en el sentido político y carente, por tanto, de reivindicaciones feministas. Se piensa así que los estudios de género han de estudiar simplemente cómo se construyen los géneros, en una tarea que muchas veces se declara y se defiende como meramente descriptiva, sin ninguna intención de continuar la carga crítica que el concepto de género tuvo en su principio, ¿no? Alrededor de los años 60, 70. Es aún desgraciadamente común entender que los estudios de género tienen como objetivo estudiar la categoría mujer, entre comillas, ¿no? ¿Qué hacen los estudios de género? ¿Qué hace el feminismo? Estudiar a la mujer. Y eso es, claro, acaba siendo una descripción de algo muy descriptivo, ¿eh? Perdona la redundancia. Es decir, como si las teorías feministas o de género tuvieran que decir qué pasa con las mujeres y ya está. No, lo más importante es decir qué pasa con las mujeres, pero no para dejarlo ahí, sino para transformarlo. Bien, esa reificación, esa constante objetivización, ¿no?, de las mujeres ha acabado alejando el análisis de género de cualquier agenda de lucha feminista. La proliferación del discurso de igualdad de género ha ido de alguna manera obligado a introducir cierta reflexión sobre la situación de desigualdad entre géneros, es decir, hombres y mujeres, y ello ha acabado por hacer del término género un término oportunamente frío, neutral, académico, científico y por tanto apropiado y legitimado por el sistema en las instituciones, pero inútil a la vez para llevar a cabo la tarea de subversión necesaria que un mundo en igualdad necesita. El impacto en la educación que el relevo de la perspectiva feminista ha sufrido con tal agenda despolitizada de la perspectiva de género es masivo. Pienso que es hora de valorarlo y de promover una educación en la cultura crítica necesaria para la desestabilización de ese sistema patriarcal de dominio. De esta reflexión lo que quiero remarcar es que las cuestiones epistemológicas son las líneas que forman la trama estructural de creación de desigualdad. Es una trama compleja y por ello difícil de ver y de desmantelar. El trabajo es arduo, ya que hay resistencias muy grandes en fuerza, poder y autoridad. Son resistencias que además están salvaguardadas por siglos de privilegios sobre los que las instituciones descansan. También las instituciones académicas, que son las responsables de generar y construir conocimiento. Pero hay que hacer esa tarea de lo que yo llamo guerrilla epistemológica. Esa tarea será principalmente de pequeñas luchas puntuales y constantes contra la gestión institucional y patriarcal del conocimiento. La tesis de partida para activar esa tarea crítica, estas luchas de guerrilla o esta guerrilla epistemológica, como yo la llamo, es ser conscientes del hecho de que las mujeres no estén en los ámbitos de generación de conocimiento, no es un vacío. No están porque hay un vacío, no están, vamos a recuperarlas. No, no es algo accidental ni casual, sino que es un efecto directo de una praxis sistemática de dominación y opresión. Esto es parte de la llamada, lo que llama Nancy Tuana,
una filósofa estadounidense, llama epistemología de la ignorancia. Y también Charles Mill habla también de la ignorancia blanca, usando ese concepto para explicar cómo seguimos manteniendo, es la ignorancia que aplicamos para seguir manteniendo un régimen de sumisión y privilegio que nos convenga. Pues bien, de forma paralela, la ignorancia machista también es necesaria para mantener la estructura de negación de las mujeres. Si no están las mujeres, si no estamos, no es por olvido, porque no pudieron, porque no quisieron. No, no están porque el patriarcado es precisamente esa maquinaria constante de negación de las mujeres, igual que el colonialismo lo es de negación de los no blancos. En el lenguaje de reconocimiento del filósofo alemán Axel Honneth, la invisibilidad es un claro ejemplo de reconocimiento denegado. La invisibilidad no es porque no nos vean, sino que es porque nos niegan. La invisibilidad apunta directamente a esa estructura de negación que impide la reparación con una simple visibilización. Como sí que nos ven pero nos niegan, por eso eh, la estrategia de visibilizar no será nunca suficiente, porque vernos nos ven. ¿M? Son los filtros, como os he dicho antes, son las estructuras. Estas estructuras de negación necesitan anclajes con los poderes, puesto que son creadas y recreadas continuamente desde los mismos. Los saberes son así funcionales a los poderes y por ello tendrán un impacto importante en la reproducción de la vida social. Por tanto, y en relación a lo epistémico, la relación del sujeto y objeto, como apunta este filósofo alemán que he citado, Honneth, no es una relación aséptica, está afectada por relaciones sociales y morales. Entonces, nos podemos preguntar, ¿podemos hacer conocimiento verdadero? ¿Es posible cambiar el conocimiento para que sea más verdadero, más legítimo y nos ayude más a la igualdad? Bien, desde un punto de vista Foucaultiano, podemos decir, siguiendo a Michel Foucault, ¿no? El filósofo francés, la alianza continua de saber y poder impide pensar en verdades y conocimiento verdadero en un sentido absoluto. Sin embargo, y como algunas autoras han señalado, se puede entender que el saber verdadero se produce desde los poderes y al mismo tiempo dejar la posibilidad abierta de un conocimiento que se articule en prácticas de diálogo y consensos. Miranda Fricker, una socióloga que ha teorizado sobre el concepto de injusticia epistémica, mantiene esa posibilidad. Fricker, basándose en otra filósofa, Judith Sklar, y en su análisis de la normalidad de injusticia como característica habitual en las sociedades, nos habla de la injusticia epistémica como una forma importante que suele pasar, una forma importante de injusticia que suele pasar desapercibida. Fricker nos cuenta que la injusticia epistémica se despliega en dos formas relacionadas, la injusticia hermenéutica y la injusticia testimonial. La injusticia hermenéutica refiere a la falta de recursos de interpretación colectiva. Somos un grupo, el grupo, por ejemplo, de mujeres, pero nos falta recursos para interpretarnos a nosotras mismas como mujeres. Eso es una injusticia, eso es la injusticia hermenéutica. Ello dificulta a los sujetos la comprensión de sus propias experiencias y por tanto también de dar testimonio de esas experiencias que tenemos, de ser escuchadas, lo cual aboca a una injusticia testimonial que se relaciona con estereotipos prejuiciosos, identitarios, negativos sobre los grupos y sobre algunos individuos. Lo que interesa de este análisis de Fricker es que hay una clara injusticia epistémica para explicar, dar testimonio y comprender la situación de opresión que viven las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Las mujeres como colectivo y como individuos han sufrido y sufren una injusticia epistémica a nivel global. Precisamente el concepto de patriarcado refiere a esa realidad de opresión y discriminación de las mujeres. Deshacer este entramado epistémico requerirá transformar la conciencia, la percepción y la acción en relación a la generación de conocimiento. Es un trabajo arduo, como estoy diciendo, lento y delicado, pero que exige a su vez contundencia, determinación y gran voluntad social e institucional. Habrá que tener además en cuenta que la desigualdad hermenéutica que provoca esa injusticia epistémica de la que nos habla Fricker
no es igual para todas las mujeres ni para todos los colectivos de mujeres. Y por eso propongo la mirada interseccional como la más completa, la que puede hacer visibles todas esas capas de injusticia que están en relación con prejuicios identitarios, con cuestiones de clase, de sexualidad, de origen y coloniales. Habrá que transformar desde los nichos de trabajo hasta las normativas en relación a todo lo que tiene que ver con la comunicación, la publicación y la divulgación del conocimiento. Es un trabajo colosal, porque no olvidemos que colosal ha sido también el trabajo del patriarcado en construir esa epistemología patriarcal y opresora para las mujeres, y no solo, también para otros grupos de oprimidos. Tener en cuenta como punto de partida este análisis creo que es obligado para no dar la batalla por ganada, simplemente introduciendo la perspectiva de género en un análisis concreto o introduciendo mujeres en los manuales de cada disciplina. Sabemos, como ya he explicado, que las dos estrategias son necesarias, pero insuficientes. Vamos a ver el caso concreto de cómo hacerlo en la filosofía. En el diálogo platónico titulado Eutifrón de Sócrates, Sócrates ahí se pregunta, ¿las cosas buenas lo son porque Dios las aprueba? ¿O aprueba Dios tales cosas que son buenas porque son buenas? Esto trasladado al problema que estamos diciendo, la pregunta sería, ¿es el sujeto quien hace el canon de una disciplina, en este caso la filosofía, o es el canon quien hace al sujeto? Esta pregunta se la preguntó Charlotte Witt en 1996. ¿Es el canon quien hace el sujeto o es el sujeto quien hace el canon? Bien, en su análisis, Witt enfatiza que no hay correlación directa entre la grandeza de una obra filosófica y si está incluida o no en un canon. Aquí sobre todo lo que me voy a referir es que en España al menos, yo creo que también es a nivel mundial, pero en España al menos hay un fuerte debate sobre cómo revisar los manuales, en este caso de un manual de filosofía, y a quién quitar y a quién poner para que sea un manual que visibilice mujeres o que introduzca la perspectiva de género. Entonces aquí hay unos debates muy fuertes. ¿Cómo vamos a quitar a X, un hombre? Porque, bueno, filosofía y quienes estáis presentes aquí en esta conferencia escuchando, si habéis estudiado filosofía, seguramente os ha pasado como a mí. Yo estudié filosofía y no me nombraron en toda la carrera, en todos los estudios, a una sola mujer. 5 años de la licenciatura de filosofía, ni siquiera nombrada, nada. No hubo ninguna mujer nunca. Entonces, claro, cambiar eso hoy implica revisar esos manuales, ¿no? Y en ese debate estamos, y yo creo que luego, si acaso en las preguntas me decís, yo creo que también se estará ocurriendo en México seguramente. Bien, en esta pregunta, ¿no? ¿Quién entra? ¿Cómo hacemos esa revisión? En su análisis, Witt, esta filósofa Charlotte Witt, enfatiza que no hay correlación directa entre la grandeza de una obra filosófica y si está incluida o no en un canon. Por ello, opina que lo interesante a la hora de revisar a quiénes incluir en una historia de la filosofía no es debatir acerca de qué obras concretas tienen méritos, sino lo que hay que debatir es cómo trabajar el canon para que no sea misógino. Es de esta forma como no entramos en la indecisión a la que nos lleva el dilema. Aceptamos que el sujeto y el canon se hacen al unísono y propongo que en sintonía, a como una cinta de Moebius funciona. Transformar el canon de la filosofía implicará tareas constantes en relación a determinar principalmente tres cuestiones. ¿Qué son problemas filosóficos y qué no? ¿Qué es una aportación filosófica y qué no? ¿Y quién merece estar en la historia de la filosofía? Y en el camino por aclarar estas cuestiones, sin duda, nos asaltarán más dudas y más interrogantes a despejar, pero creo que estos tres pueden ser los puntos principales para empezar a revisar el canon. ¿Cuál es la tarea de la filosofía? ¿Qué es una aportación válida en a esta tarea? ¿Y quién ha de pasar a la historia de la filosofía? ¿Qué nombres ponemos en ese manual de filosofía que estamos pensando para nuestro alumnado? No es fácil discernir estas tres cuestiones y no voy a hacerlo, solo voy a indicar humildemente algunas indicaciones de por dónde comenzar. En primer lugar,
Habrá que terminar con la idea de que la filosofía es una tarea de pensamiento sistematizado y coagulado, como en algunas épocas se ha defendido. La reflexión sobre qué es filosofía es de sí un tema inabarcable, infinito, y por ello no es parte de mi objetivo entrar ahora aquí a desarrollarla. Partiré de mi propia idea de entender la filosofía como la acción del pensamiento posándose en algo cuya naturaleza o casualidad puede concernir de alguna manera al ser humano con el objeto de entender y hacerse entender y entenderse. Es una definición amplia, realmente muy amplia, pero es en esa amplitud que permitimos el flujo del pensar filosófico sin ahogarlo, permitiendo que se muevan contextos y épocas con la libertad suficiente para ser de utilidad, que en el caso de la filosofía su utilidad es permitir entender a sí mismo y al mundo, por grande o pequeño que sea su dimensión. Bien, en segundo lugar, ¿qué es una aportación válida? Hemos de discernir qué es esa aportación, una aportación válida a ese entendimiento del mundo que digo que es la filosofía. Y de nuevo el debate puede ser muy amplio. Como idea que aquí propongo y desde el interés de superar el marco de injusticia epistémica que antes he explicado, una aportación válida en filosofía sería aquella que nos acerca a la verdad. Está claro que la verdad no es enteramente objetiva, como también he defendido, sino que está conformada por los contextos en los que se da. Pues bien, en el contexto actual esa verdad ha de estar en armonía con un marco de comprensión de lo humano desde la justicia, entendida como igualdad y libertad. Una aportación válida en filosofía será, en definitiva, aquella que nos permita comprender cómo superar la injusticia, ya sea porque da alternativas o porque su análisis clarifica en qué forma se dan esas injusticias. Pero, y aquí viene una cuestión nuclear en el debate de la revisión de qué cuenta como filosofía. ¿Qué pasa si en el contexto de otra época, la de la esclavitud en Grecia, por ejemplo, hay reflexiones que se sienten cómodas con la presión y la desigualdad? Tenemos muchos ejemplos, no solo de la filosofía griega clásica y con la esclavitud, sino a lo largo de toda la historia de la filosofía. Como nos dijo la filósofa española Celia Morós, nos encontramos perlas misóginas, las llamó ella, nos encontramos perlas misóginas en cada época histórica, en cada voz autorizada de la filosofía occidental. Hay alguna excepción, pero muy pocas. Esas perlas misóginas que van dejando un rastro a lo largo de cualquier manual de filosofía señalan claramente líneas estructurales. Es decir, no son excepciones, son parte de lo que estoy diciendo desde el principio del canon filosófico que ha dominado la mayor parte de la filosofía que hoy se enseña y se aprende. Desde la propuesta que hago, no se trata de borrar a todos los autores ni escuelas filosóficas que mantuvieron tesis misóginas, pero sí tener un marco de validación que nos permita acentuar de forma crítica esas ideas que son misóginas, llamarlas misóginas y explicar por qué. De ello podemos deducir que no todo ha de ser borrado o cancelado, como desde hace unos años se indica con la bautizada como cultura de la cancelación, pero sí ha de ser señalado, dando lugar de esta forma a posibilitar el debate filosófico acerca de por qué un autor o unas ideas no pueden ser validadas filosóficamente. Ello además sirve para potenciar una de las ideas básicas del pensamiento filosófico. Eh, Perdón, es que estoy leyendo que alguien no puede escucharlo, no sé, pero bueno, yo sigo, espero que no sea culpa mía. eh, no puede ser todo cancelado, ¿no? Estábamos diciendo, sino que lo que tenemos que decir es señalarlo, no cancelarlo, sino señalarlo y señalar por qué lo podemos criticar. Eh, Así también hacemos y acentuamos uno de los ejercicios más loables que se pueden hacer en filosofía, que es ese viaje constante que tiene la aventura del pensamiento, de ese viaje de intersubjetividad, ¿no? que hacemos con el pensamiento y en la filosofía. El hecho de no tomar a ningún pensamiento como completo, cerrado, perfecto y sin necesidad de ulterior de ser dialogado y repensado, nos abre una forma de entender la filosofía tal y como aquí la he defendido, que no es coagulada,
siempre actualizada a través de siempre, la filosofía siempre, el pensamiento siempre puede ser actualizado a través de la reflexión con otras voces, otras miradas y otro mundo por pensar. No necesitamos cancelar a nadie porque en realidad tampoco necesitamos endiosar a nadie. Son las ideas y el pensamiento las que son una invitación constante al diálogo y a las nuevas generaciones por venir. Ahí está la vida y el futuro de la filosofía. Y en tercer lugar, la tercera pregunta, estamos frente al interrogante de quién ha de pasar a la historia de la filosofía. La mayoría de las veces este es el interrogante principal y que más debate suscita, como os he dicho antes, pues afecta a nombres propios y a los intereses que hay desde las diferentes escuelas de pensamiento en defender y promocionar unos nombres u otros. No es mi interés principal, pero entiendo que cuando hay que elaborar un manual que pueda servir de orientación para estudiantes y profesorado, es necesario elegir, dar nombres y escuelas de pensamiento. Hay además, de hecho, una larga y contundente tradición de pensar y debatir sobre la relación entre la filosofía y su historia. De hecho, una gran parte de la filosofía es el diálogo con la historia que tiene, con su propia historia, con la historia de la filosofía. La filosofía crítica con perspectiva feminista atiende, de hecho, también esa conversación con el pasado, con aquellos que negaron temáticas y voces, mujeres concretas, vidas materiales con experiencias valiosas. Esa conversación constante con la historia, con nuestra propia historia dentro de la filosofía es necesaria, porque necesaria es la labor de rescate para promover un pensamiento que pueda tener una genealogía, pero a la vez ese revisionismo no puede ocupar todo, puesto que la filosofía sobre todo ha de servir para pensar el presente. Si hacemos ese diálogo con el pasado, no es para quedarnos ancladas en el pasado, sino que es para entender el presente, para poderlo pensar con aquello que aprendemos que en otros presentes, pasados ya, tuvieron otras personas, ¿no? Entonces ese diálogo intergeneracional también ha de ser constante. Siguiendo con esas tres cuestiones que he planteado, mi posicionamiento es que las tres están entrelazadas y que por tanto se han de dirimir en sintonía. Según cómo entendemos la tarea de la filosofía, identificaremos los criterios para valorar las aportaciones y por ello también la lista de quienes hacen esas aportaciones. En el ejemplo concreto que se está dando en la academia a nivel global de cómo introducir mujeres en el currículum de la materia de historia de la filosofía, mi propuesta es que para dirimir esos nombres habrá que tener claro que contar la historia del pensamiento supone dar criterios de lo que es pensar y qué constituye pensamiento. No se trata de borrar los nombres que en un periodo tuvieron influencia y fueron determinantes en el pensamiento, pero sí contar el contexto e introducir la crítica desde el marco de las ideas de hoy que conducen al desarrollo del mundo actual. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Habrá que contar que Kant propuso las ideas universales que guían gran parte del discurso sobre la igualdad de las feministas, por ejemplo. Pero a la vez que hacemos eso, tomar a Kant con esas ideas universales, tendremos que proveer el marco actual de crítica por medio del cual su propio discurso entraría en conflicto con el concepto de universalidad que el mismo Kant manejó, ya que a las mujeres no las consideró sujetos libres como a los varones. Ello nos llevará a poder introducir a otras personas de su época que normalmente no forman parte de los manuales, como por ejemplo Mary Wollstonecraft o Lim de Gauche, quienes en esa época discutieron sobre la falacia de la universalidad del sujeto ilustrado. Ellas denunciaron que se hablaba en la ilustración de un sujeto universal, pero luego a ellas no las dejaban hablar porque ellas no eran sujeto universal. Entonces, ¿quién es el sujeto universal? No es tan universal si podemos señalarlo con nombres y apellidos. En fin, esto es recuperar a Kant desde otra perspectiva, viéndolo también como fuera del Olimpo de los dioses. Kant no es ningún dios, Kant tiene aportaciones interesantes que hacer de tal calibre que a las feministas nos ha servido mucho sus aportaciones, pero a la vez él cae en unas contradicciones con esas propias aportaciones. Otro ejemplo también podría ser Hegel, muy misógino, muy racista. Él lo dejó escrito, menos mal, porque durante años los colegas mismos nos decían a las feministas que no era así, pero bueno, como está escrito, pues no inventamos nada. Eh,
pues el mismo Hegel también da conceptos interesantes y también es interesante aprender de él, porque nos pueden servir para la causa feminista, que es la causa de pensar desde un marco que nos garantice la igualdad. ¿M? Y que nos haga comprender cuáles son las injusticias y cómo poder saldar esas injusticias y superarlas. Bueno, pues el mismo Hegel nos dio el concepto de dialéctica, por ejemplo, que por cierto también Marx recogió de él, y la misma Simone de Beauvoir. La misma Simone de Beauvoir recoge ese concepto de dialéctica y lo elabora a través de los conceptos de Hegel, precisamente para decir cómo las mujeres hemos estado construidas como segundo sexo, como alteridad absoluta. ¿Eh? Bien, lo que no podemos permitir es que el currículum de las asignaturas de filosofía no cambie ni en sujetos, ni en temáticas, ni en teorías. Habrá de cambiar. Ha de transformarse el canon entero sin que ello signifique empezar de cero. Se rescatan autores, autoras, se critican ideas por permitir y legitimar claramente líneas opresoras y se resaltan partes de una teoría o de un autor porque permiten a la luz de nuevas interpretaciones entender el mundo con una forma de pensar más inclusiva, más igualitaria y más libre. El ejemplo de Kant que he mencionado me sirve para que se entienda cómo sería negativo para el mismo objetivo de igualdad desterrar a Kant de un manual de filosofía por las declaraciones misóginas que hizo. Es decir, hay algunas colegas que dicen, pues pocas, la verdad, que dicen, pues quitamos a Kant. Bueno, sería perjudicial. Yo creo que sería perjudicial. Hay que interpretar a Kant contra sí mismo y poniendo en debate las razones que tuvo para que la lógica de su propio pensamiento se nublara con los prejuicios de una sociedad patriarcal. Al hacerlo podemos recomponer algunas críticas del contexto kantiano e introducir una genealogía feminista de pensamiento que ofrece un pensamiento kantiano renovado y sin sesgo patriarcal. Es decir, salvar algunos conceptos de la filosofía kantiana, parte de la filosofía kantiana, de los mismos prejuicios que Kant como hombre tuvo. Es de esta forma circular, podemos decir, como propongo, que una disciplina de conocimiento, en este caso la filosofía, se despatriarcalice. El canon filosófico se rehace así en debate y crítica filosófica, a la vez que constituye y visibiliza sujetos activamente negados y silenciados por ambos, por los sujetos epistémicamente validados y por el canon que impone el marco de validación. Por ello entiendo que hay que mostrar el pensamiento filosófico con aquellos que lo protagonizaron según el canon establecido en su momento. Y sin duda tendremos el listado de autores al uso que todas conocemos. Pero a la vez que hacemos eso, y para que la filosofía también en su historia sea crítica y produzca debate y reflexión continua, tendremos que criticar desde las aspiraciones continuas a un canon más justo y más acorde al ideal de igualdad, el canon imperante en cada época y que los autores más significados y validados conformaban, reforzaban y reproducían. ¿Necesita esa tarea incluir voces de mujeres filósofas de la época en cuestión? Algunos compañeros de profesión piensan que no, que se puede hacer esa revisión sin tocar el nombre de autores. Es decir, explicamos Kant, explicamos Hegel, por ejemplo, que son los dos ejemplos que he puesto. Lo criticamos en este sentido, como yo he hecho aquí, pero no hace falta introducir a ninguna mujer. A algún compañero conocido, bastante conocido aquí en España y yo creo que también ahí en México, por ejemplo, defiende o ha defendido que hacer eso no obliga a cambiar el listado de nombres y poner mujeres filósofas. Yo pienso que rotundamente sí, que nos obliga. Es decir, no solo es importante mostrar lo inoportuno del canon filosófico que negaba a las mujeres, sino que hay que rastrear, visibilizar y validar con un nuevo canon a mujeres que en la época sí que estuvieron. Lo que pasa es que se les silenció, ¿no? No introducir mujeres en los nuevos manuales de filosofía sería una tarea fallida, pues criticaría el canon sin enmendar su cometido, que es dar voz a quienes de hecho la tuvieron, pero fue invalidada. Y el camino contrario es tan perverso como ese. Si introducimos y visibilizamos mujeres, pero tampoco cambiamos el canon, entonces, como estoy diciendo desde el principio, tampoco es lo efectivo que debería ser ese cambio. La conclusión más importante de esta breve reflexión es que el sujeto y el canon de la filosofía
y por extensión de cualquier disciplina de conocimiento se hacen a la par. El dilema de Eutifrón que nos presentaba Charlotte Witt, bajo el interrogante ¿es el sujeto quien hace el canon o es el canon quien hace el sujeto?, se resuelve haciendo estallar el dualismo sujeto y canon. Uno se hace con el otro y el otro con el uno, en una relación que gráficamente se ve muy bien con la figura de la cinta de Moebius. ¿Vale? No la he podido poner que sea móvil, pero bueno, la conocéis seguramente y a mí me gusta mucho esta forma geométrica porque me sirve como metáfora para explicar muchas cosas a mi alumnado, ¿no? Rompe con dualismos. Esta forma te permite explicar cualquier pensamiento que proponga una ruptura de dualismos. Bien. Entonces el sujeto hace el canon, el sujeto hace la disciplina y la disciplina nos dice quiénes son los sujetos. Van de la mano. Por ello hemos revisado cómo la maniobra, en principio bien intencionada, de introducir la perspectiva de género como herramienta que nos permita deshacernos de marcos patriarcales de conocimiento es insuficiente si solo conlleva visibilización de mujeres. Si la entendemos como estrategia de cambio estructural que permite cambios sistémicos, además de recuperación y legitimación de voces excluidas, entonces estamos en la senda de poder llegar a una igualdad, que hasta ahora, como la misma ONU ha admitido, no podemos alcanzar pese a los esfuerzos. La filosofía como disciplina, pero también como praxis de transformación social, lleva más de medio siglo siendo un campo de reflexión vital para los feminismos. Desde la teoría feminista, modulada en diferentes corrientes, se ha hecho un trabajo de intensa contestación del canon filosófico imperante. Ello, lejos de suponer un obstáculo para la disciplina filosófica, ha sido bueno. Ha supuesto una activación general de debates y de nuevas propuestas. Es decir, la crítica feminista a la filosofía ha revolucionado en parte, ha sacado del sueño a la filosofía, la ha revitalizado. Como dice, por ejemplo, esta filósofa que antes os he citado, Charlotte Witt. Dice que la investigación feminista ha revitalizado las áreas centrales de la filosofía. ¿Y qué hace feminista la filosofía? He defendido en esta reflexión que no son las temáticas, ni son los conceptos, ni son las cuestiones que plantea, porque eso no sería diferente o no plenamente diferente entre mujeres y hombres, sino que lo que hace feminista la filosofía es la perspectiva, la forma de tramar el conocimiento y la mirada sobre el mismo. Fundamentalmente ello se podría resumir en una perspectiva que se fija en cómo se interrelacionan los poderes, las ideologías y las realidades materiales, y viendo cómo se construyen unas a otras. No importa, por tanto, el contenido de las temáticas que se traten, sino el compromiso con una forma de comprender los problemas filosóficos en relación a una realidad diversa que podemos estar silenciando e invisibilizando, cuando no directamente negando, con los conceptos, visiones y prácticas filosóficas tradicionales. Negar realidades es negar sujetos, y negar sujetos es negar realidades. Seguir con el listado de autores que conforman cualquier manual de filosofía, seguir con el lista, perdón, que me suena el teléfono. Seguir con el listado de autores que conforman cualquier manual de filosofía al uso es negar tanto realidades como sujetos. Y con ello negamos formas de entender la filosofía, lo que es el acto de pensar y maneras diversas de conceptuar la vida. La selección de autores que conforma la historia de la filosofía no se hace desde ninguna neutralidad. Hay un canon en el sentido de que hay una interpretación que se establece como válida y legítima y se autoafirma como única. Esta pretensión se va haciendo canon en la medida en que es performada por la academia, por las editoriales que elaboran y publican manuales, por las plataformas que divulgan y promocionan líneas editoriales, por las plataformas que organizan congresos y eligen temáticas y personas como los main speakers, ¿no? O las estrellas de un congreso. Todo eso son las prácticas que van estableciendo el canon y lo van deshaciendo o lo van reafirmando. En cada reiteración hay un fortalecimiento de las normas que protegen y guían la aplicación del canon. Bien, vamos ya a la última diapositiva, Alma. Cada historiador de la filosofía trabaja para un nosotros, del cual es parte.
Cada historiador de la filosofía trabaja para unos otros, del cual es parte. En ese escenario no estamos las mujeres como sujeto, no somos parte de ese nosotros, aunque tradicionalmente hemos trabajado para el mismo, pero sin ser parte de él como sujetos, aunque sí como objetos y como acompañantes del sujeto, como otras. Podemos decir que las mujeres hemos trabajado como las otras de la filosofía, para unos otros del cual no formamos parte. Como filósofas somos seres secundarios, parte esencial del sistema, pero seres considerados subalternos. Es imperante por ello una revisión epistemológica profunda. La revisión feminista dará siempre con una nueva epistemología, que necesariamente será social, pues es parte de ese compromiso de desvelar las formas de ocultamiento que la epistemología patriarcal practica. La crítica epistemológica feminista precisamente hace décadas que puso en evidencia que el conocimiento es situado y tiene relaciones funcionales con los poderes. Por ello el conocimiento es, como hace décadas se viene afirmando, un asunto no meramente teórico-cognitivo, sino también práctico y moral. Mi tesis de partida, vinculada al feminismo que teorizo y practico, es que en democracia el conocimiento ha de servir para transformar las relaciones de poder para que haya más igualdad. Si ciencia, tecnología y cualquier otro conocimiento solidifica y ayuda a mantener relaciones desiguales, no sirve a la democracia. Tiene otros intereses y la crítica feminista los está señalando continuamente y desde hace un siglo. Mantengo, por tanto, que la tarea fundamental de la teoría y praxis feminista no es ontológica, sino epistemológica, como algunas autoras vienen proclamando de forma contundente, como por ejemplo la autora que os he citado antes, la antropóloga argentina Rita Segato. En realidad es una tarea que se inicia en la función de construcción del conocimiento, pero no se para ahí, ya que revierte en la construcción de sujetos, en dotar de marcos de inteligibilidad de quién cuenta y de quién es quién. El canon lo que hace es disciplinar el conocimiento, es decir, dar y asentar las normas por las que interpretamos lo que hay, y eso será ontología, así como lo que importa y lo que cuenta, y eso es política y ética. Y por eso cambiar el canon es tan importante y no solo cambiar los sujetos. Y ese sería mi charla. Muchas gracias. Doctora Sonia, muchísimas gracias por su brillante conferencia. Es un tema que seguimos muchas académicas aquí en la universidad y celebro que tengamos esa misma perspectiva. Definitivamente visibilizar a las mujeres no es suficiente, se tiene que transformar, hacer un giro más allá de 360 grados. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Gracias, doctora. Gracias.